Bueno, buenos días, muchas gracias. Gracias a la Universidad Nacional del Río Cuarto, al rector, a Nelson. Muchas gracias al subsecretario, a Ricardo, que hacía mucho que no lo veía. Fue mi alumno, recién me echó la culpa de que todo lo que sabe de economía es culpa mía. Espero que hayas aprendido mucho. Y muchas gracias a los compañeros del Plan Fénix Córdoba, de las 3 universidades nacionales, la de Córdoba, la de Río Cuarto y la de Villa María, que de alguna forma estoy en representación de ellos. No sé por qué me eligieron a mí, probablemente por el mismo motivo que siempre formaba primero en el colegio y me hacían sentar en el primer banco, entonces me dicen, en la primera asamblea tenés que ir vos. En función de las 2 disertaciones del rector y del diputado Navarro, yo traía un guión, pero lo he mutilado y he cambiado la orientación en función de estos hincapiés que han hecho en algunas cuestiones que son bastante paradigmáticas. Yo voy a hacer un análisis evitando lo que ya mostró claramente Abraham Gack en el contexto mundial, y me voy a abocar a la política económica argentina del 2003, esta parte, si hay un modelo o no hay un modelo, si hay una definición de política económica o no. Y por último quiero terminar con puntualmente lo de Córdoba, que es sobre las áreas de estudios que tratamos en el Plan Fénix, y como ejemplo claro y emblemático de lo que son tendencias y contratendencias. En lo que se refiere al cambio de paradigma económico, esto de dejar esta suerte de lógica del mercado, de la moneda y del endeudamiento, esto que planteaba Abraham como el desastre en los indicadores sociales, ¿no? La salida traumática de la convertibilidad. La salida es traumática, dicho por el Fondo Monetario Internacional, la Oficina de Evaluación Independiente, y por el propio Ministerio de Economía en su informe económico trimestral del primer trimestre del 2002. Es una salida traumática. Es más, los 2 organismos dicen la convertibilidad se había constituido en una verdadera trampa, una trampa de la que cuando más se demorara la salida, más grandes y más profundos iban a ser los daños. Tal es así, como dijo el diputado Navarro, el mismo autor de La Bestia fue llamado para desactivar la bomba. Claro, son terroristas embromados porque le explotó en la cara, o sea, era tan segura la bomba, y se pagó con un costo social muy amplio que desalojó a más de la mitad de la población en situaciones de falta de acceso social o de riesgo social. Bueno, a partir de ahí hay una nueva lógica, cambio institucional, en poner énfasis esta vez en el Estado y salir en un modelo que algunos le dieron llamar neodesarrollista, no el neodesarrollismo que planteaba el rector, sino en función de los conceptos de nuevo impulso de un modelo de industrialización para la Argentina. Y originalmente estuvo basado en lo que se llaman técnicamente, ahora les explico, los modelos productivos competitivos, o los modelos de matriz productiva, de cual alguien que ha abordado el tema y lo ha estudiado mucho es Eduardo Curia. Después se peleó con el propio modelo y habló de una fractura de la política económica, y en ese aspecto es un tipo de cambio alto, hace que los exportadores vendan más, mejoran el nivel de actividad, recuperamos los saldos comerciales y eso le da el impulso inicial
a la economía. Y una particularidad, la devaluación del 2002 de 1,4 se constituyó no en el piso, siempre las devaluaciones en Argentina fueron el piso de los precios, sino en el techo. Es decir, la condición social, el alto costo social, hizo que la estructura de precios no se comportaba como en devaluaciones anteriores y que con esta devaluación se mejorara y en forma gradual y progresiva el término de los precios relativos, es decir, de una cosa en términos de otro, se fueran acomodando. Principalmente el salario, ya voy a volver sobre ese aspecto. Entonces ese es un eje que le da el nombre a esto. Por eso también muchas veces le ha llamado modelo la política económica del 2003 a esta parte. El otro eje o aspecto es el estímulo fiscal que se da principalmente como consecuencia de la política de desendeudamiento. El desendeudamiento te permite gastar principalmente en el gasto social y eso permite traccionar a la economía por el lado del consumo, el consumo del gobierno, las políticas inclusivas previsionales, la jubilación ama de casa, la doble movilidad, el aumento del mínimo jubilatorio, la asignación universal por hijo. Eso le da un gran estímulo a la economía, es decir, que ya tenemos un doble enfoque de estímulo a la actividad económica. Y el tercer eje es la mejora en el poder adquisitivo. Las paritarias pasaron de ser 150 en el 2000-2001 a ser más de 2000 por empresa y por convenio. Entonces, esto es muy importante, inclusive con datos de la CEPAL, la mejora tanto en el poder adquisitivo como en la participación del asalariado. Esto es lo que llamamos técnicamente el enfoque funcional del Producto Bruto, asalariado, no asalariado. Este es el famoso 50-50, ¿no? En el debate. Entonces, esto constituyó un rol virtuoso en el que la mejora en los niveles de actividad, es decir, la mejora del poder adquisitivo genera mejora de consumo, retroalimenta el nivel de actividad, retroalimenta el nivel de empleo y se va generando un círculo virtuoso que mejoraba la recaudación y que generaba superávit en los balances fiscales. Es decir, ahí aparecen los superávit gemelos, por un lado el externo, por el otro lado el fiscal. Entonces, todos estábamos de acuerdo en la academia, se ocurre la crisis mundial y ahí aparecen el retraso del tipo cambiario y el aspecto de la inflación que ya se había instalado en el 2006 con el precio del tomate, se estimula en el 2007, cuando el tema de la inflación se lo planteaba desde una perspectiva no de la pérdida del poder adquisitivo, sino del retraso cambiario. Si ustedes observan o leen las noticias de la inflación consultora, la inflación congreso, lo plantean para después machacar el retraso cambiario y hacer necesario una devaluación, o pedir una devaluación, que eso significa una transferencia de los ingresos de los sectores de ingresos fijos, de ingresos en pesos, a los sectores exportadores. Porque la economía es una suma cero. Si alguien gana, simétricamente alguien pierde, ¿no? Entonces esto es básico. En las matemáticas, rector, usted me lo podrá corroborar esto. Entonces, en ese aspecto comienzan a aparecer, bueno, no, este es otro modelo. Hasta el 2007 era una cosa, inclusive con algunos dejos misóginos por ahí también, ¿no? Entonces, la política económica fue hasta el 2007 una, y después del 2007 otra. ¿No? Se olvidaron de la crisis mundial, del desacople. Y las reformas para que este modelo, de modelo productivo competitivo, como plantea el neodesarrollismo, o Curia, o cualquiera de los exponentes, pasa a darle importancia a la atracción de la demanda. Y la atracción de la demanda se consigue por esos métodos. Recuerden que después vino la nacionalización de la AFJP, de la empresa petrolera, es decir, se hace mucho hincapié en esto, que los regulacionistas, una escuela francesa,
de Boyer, con origen en Boyer, establecen como la tracción por el lado del salario, el wage led. Queda bien decir una conferencia algo en inglés. El wage led se le puede decir, pero da la impresión como que la política económica está estimulada por el lado de la demanda, y esto es claro. Lo de diciembre del 2013 y enero, la devaluación acelerada más la devaluación del 20% de enero, provoca eso, el enfriamiento, más una receta monetarista que servirá si se lo trata en el muy corto plazo y se lo utiliza como nuevo estímulo, el primer eje, para que se retroalimente y profundice. El progresar y los recientes anuncios del aumento de la asignación universal por hijo dan la impresión de que nuevamente retomamos los ejes de la política económica. Y en esto viene un tema muy importante, que es la equidad distributiva, para usar exactamente el tiempo que me han dado. No hay ningún país del mundo que se haya desarrollado sustentablemente sin equidad distributiva. Esto es básico. Esto es básico de manual. Y para ello, el gasto público es muy importante, el gasto social. El informe social y económico para América Latina de CEPAL muestra claramente lo bueno que fue que el gasto social sea procíclico. Es decir, crece el gasto social, crece la economía. Y lo virtuoso que ha sido para las economías de América Latina en general, las emergentes. Porque tiene un impacto en la distribución del ingreso, en el Gini, como le hablamos, un índice que mide inequidad distributiva, instantáneo. Pero ahora hay otro componente muy importante, que es el tema de la reforma tributaria. La reforma tributaria. Ojo, cuando hablo de reforma tributaria, hablo de reforma en serio, hablo de una reforma integral, no de aumentar el mínimo o cobrarle los dividendos, no, una reforma que cambie este régimen tributario que tenemos por un sistema tributario acorde a la nueva política económica. Y esto tanto en la academia como en la política, como en los medios, se ha planteado el debate de si hay que reformarla, si hay que hacer la reforma o no hay que hacerla. No, vuelvo a repetir, no estoy hablando del pastiche este de la reforma fragmentada, gracias, de la reforma fragmentada que se ha presentado al Congreso, sino el debate de la reforma integral. Entonces, ¿qué dice un sector? Bueno, si la recaudación ha crecido en forma fabulosa del 2003 esta parte, hasta que a llegar a 36,3 puntos según OCDE, CEPAL, CIAT, en un trabajo que armó gran revuelo y que dijimos que tenemos una gran carga tributaria en Argentina, como en los países desarrollados. Entonces, ¿para qué voy a hacer reforma? Mirá todo lo que estoy recaudando. Esto es en idioma futbolero, equipo que gana no se cambia, ¿no? Yo soy hincha de Talleres, o sea que estoy en la otra posición. En el otro, en los reformistas, repito, en el cual me encuentro, planteamos que no es importante la carga tributaria. En realidad hay toda una discusión teórica: qué es la presión tributaria, si se puede medir, si no se puede medir, qué es recaudación sobre PBI. Y esto es llevado por los medios, dice: Argentina tiene la mayor carga tributaria, y sectores empresarios digan: me están asfixiando los impuestos. Pero lo importante no es eso, porque si no, los países europeos o escandinavos, como fueron, que llegaron a tener una relación recaudación Producto Bruto de más del 50%, el 70% en algunos casos, y tasas marginales del 75% en ganancia, es decir, lo que ganaba el grupo ABA, por ejemplo, en Suecia, el 75% era para el Estado, y nadie se quejaba que los asfixiaban, seguían cantando Chiquitita. Entonces, esto es cierto. El grupo ABA era el segundo contribuyente de Suecia después de la Volvo, ¿no? Entonces, esto a nosotros nos suena gracioso, pero no, eso es responsabilidad fiscal. Entonces, tenemos que hacer una reforma, pero justamente si nosotros hacemos un análisis de la recaudación,
a lo mejor la tasa se esté pareciendo en los países desarrollados, todavía no le han descontado los subsidios, que son 4 puntos del PBI, eso para ver la carga fiscal hay que descontar los subsidios, que son impuestos negativos, pero está bien, puede ser que seamos parecidos, no lo mismo, pero parecido. Ocurre que la carga de ellos está basada principalmente en el impuesto a la renta, y dentro de ello el impuesto a la renta de las personas físicas. Es decir, de los 30 que recaudan, 14, 16 son impuestos a la renta, y el 80% de eso, personas físicas. Nosotros recaudamos 6 del PBI en renta, pero resulta que 2/3 partes lo recaudamos en empresas, y la empresa lo trasladan al precio. Y 18 puntos del PBI es impuesto a los consumos, el IVA. Entonces se traslada. Entonces 3/4 partes de todo el esquema recaudatorio lo pagamos todos nosotros, lo que en economía se llama efecto precio. Entonces esto es lo que hay que reformar para mejorar el tema de la equidad distributiva y hacer sustentable el modelo de desarrollo. Córdoba, ahí con lo cual termino, Córdoba es el antiparadigma. O sea, si este es el paradigma, Córdoba es el antiparadigma. Córdoba arranca en el 99 con las tesis ofertistas, con el neoliberalismo a full, ¿no? El neoliberalismo a full. Lo más granado del neoliberalismo son las tesis ofertistas de Arthur Laffer, ¿no? Que por los 90 nos visitaba Arthur Laffer, Mandel, Frankenstein, es decir, nos visitaba todo lo más exponente del neoliberalismo. Y lo que dice es: baje los impuestos, que va a recaudar más. Esto que dice, me está ahogando la presión. Entonces la gente baja los impuestos. Y bajó los impuestos, pero dio una moratoria única e irrepetible. Y a partir de ahí, el impuesto a los consumos, el ingresos brutos, llegó a ser del 83%, es decir, puro impuesto a los consumos, en el 2013. 83% Córdoba recauda con impuesto a los consumos. Y no actualiza la base imponible del impuesto inmobiliario rural desde el año 93. O sea que es un subsidio muy fuerte, un gran traslado de los sectores de ingresos fijos hacia esos sectores terratenientes. El gasto en personal es el 57%. La tasa vial, es otro impuesto a los consumos, fue el gran salvador con 610 millones. ¿Esto qué lleva? A un modelo muy regresivo, con un gasto con inflexibilidad a la baja, con un alto nivel de endeudamiento. Recuerden la lógica del paradigma neoliberal. Un alto nivel de endeudamiento. Córdoba tiene de deuda flotante 8.185 millones con lo ejecutado en el 2013. Tiene deuda consolidada reconocida 7.464, de una sola agencia 5.960 y camuflada en otras agencias 8.946, y el Banco Córdoba 1.167, con el cual la deuda consolidada son 23.538 millones de pesos, más la flotante 31.723. Un presupuesto de deuda, ¿no? Entonces, cuando aparece esto que dice la memoria, nuestro La posibilidad que no tuvimos con ellos, nosotros no sé si te cuento. Claro, nosotros no fue recíproco. Entonces, cuando ocurre que la memoria de la cuenta de inversión virtualiza los niveles de crecimiento económico de la provincia, que dicen que son superiores al 3 de la nación, paradójicamente destaca el elevado nivel de la tasa de desocupación, ¿no? De más de 8 puntos para el aglomerado urbano Córdoba y 7,2 para Río Cuarto, ¿no? Muy por encima del 6 a nivel nacional. Y cuando en el tercer trimestre del 2012 Córdoba fue récord del 10,8, las autoridades salieron a decir: sí, pero Córdoba tiene el menor nivel de empleos públicos per cápita, ¿no? Con lo cual hay una clara posición. Esta es el consenso de Washington. El consenso de Washington a contramano, con los emergentes. Por eso, vulnerabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier enfriamiento nos mata. 83% de ingresos públicos. Regresividad.
E inflexibilidad porque los cambios se hacen cuando te va bien, no cuando te va mal. Entonces, los cambios hay que hacerlos cuando nos va bien, cuando recaudamos, porque hay que delinearlo, redactarlo e implementarlo. Y eso lleva tiempo. Muchas gracias.